Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablaremos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a hablar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy te invito a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas, especialmente en esta época de alta demanda, y es la autoexigencia. Empecemos como siempre para entender cuál es la definición de la autoexigencia. Y bueno, la autoexigencia nace de la creencia que si no somos perfectos, no valemos lo suficiente. Entonces nos ponemos metas altísimas y cuando fallamos nos castigamos muy duramente. Esto genera que se viva en un modo de rendimiento constante, midiendo nuestro valor en función de cuánto hacemos y cuánto logramos. Entonces, puede parecer que la autoexigencia en realidad nos motiva, pero en realidad muchas veces lo que hace es desgastarnos, ya que genera ansiedad, insomnio, tensión muscular, irritabilidad y esa sensación de que fracaso que nunca se apaga porque en realidad nunca sentimos que alcanza. La psicóloga Brené Brown lo explica muy bien y habla de que la autoexigencia es una armadura contra la vulnerabilidad. Entonces creemos que si somos impecables, nadie podrá juzgarnos ni rechazarnos. Ahora, ¿por qué si trae tanta cuestión negativa? Igual lo hacemos. ¿Por qué somos igual tan autoexigentes? Y bueno, lo que pasa que es esto, la autoexigencia es una forma de protegernos del miedo al rechazo, del temor a decepcionar y de nuestras inseguridades más profundas. Y muchas veces, aprendemos desde la infancia que para ser vistos o queridos teníamos que ser la persona fuerte, la persona perfecta, la que no da problemas o la que resuelve todo sola o solo. Un ejemplo es un niño que recibe solamente elogios cuando trae buenas notas, pero es ignorado cuando necesita consuelo. Entonces ese mensaje queda grabado internamente y dice, si rindo, valgo, y si no, no merezco ese amor. El psicólogo Albert Ellis, el creador de la terapia relacional emotiva, habla de que las creencias irracionales como un tengo que hacerlo todo bien o un debo ser competente en todo. Entonces habla que estas creencias, estas ideas, cuando se vuelven absolutas, se transforman en autoexigencia tóxica. Sanar la autoexigencia implica empezar a creerte digna o digno incluso cuando no estás produciendo nada. Implica entender que tu valor no depende de una lista de pendientes hecha o no. Ahora, ¿cómo se manifiesta la autoexigencia en la vida cotidiana? Y tiene muchas caras. Te voy a mencionar algunas de las formas más comunes. Principalmente no te deja descansar si sentís que no hiciste lo suficiente. O sea, hay un recorte de tiempo de ocio. Segundo, te criticás por el más mínimo error. O sea, cualquier cosa que cometés, el autoflagelo está a la orden del día. Después, otra explicación puede ser el hacer listas infinitas de tareas y te frustrás si no las cumplís. Entonces eso también es una forma de manifestación. Lo otro es cuando sentís culpa cuando priorizás tu descanso o tu tiempo libre, porque obviamente eso es reflejo de que no estás produciendo. Y la otra manifestación es que aunque logres algo, ya te pones a una meta aún más alta porque bueno, ya logré esto, entonces ya tengo que poner más. Entonces vivís como en esa rosca permanentemente. Como para poner un ejemplo de todo esto, bueno, no sé, terminás un proyecto en el laburo, recibís las felicitaciones adecuadas, pero en vez de disfrutar de eso ya terminado, ya estás pensando en el próximo desafío, en la próxima tarea y en cómo podrías haberlo hecho mejor. La psicóloga Carol Dweck es investigadora en esta área y habla de la teoría de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Y en estas investigaciones ha demostrado que las personas autoexigentes muchas veces se mueven desde la mentalidad fija. Por ende, ven los errores como fracasos personales, no como oportunidades de aprender. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la autoexigencia? Y bueno,
A corto plazo puede generar una sensación de que en realidad funciona, ya que estudias más, trabajas más, cumplís más. Pero en realidad las consecuencias de la autoexigencia se ven a largo plazo, ya que genera estrés crónico, ansiedad, angustia, insomnio, muchas dificultades para el descanso productivo, digamos, el burnout, ese síndrome de agotamiento, problemas en la autoestima, problemas en relaciones, porque en realidad como que siempre estás tan enfocado en todo que sentís que nunca das a la talla con nada. Es como metafóricamente correr en una cinta que nunca se detiene. Cuanto más avanzás, más cansada quedás y aún así sentís que no alcanza. Ahora quiero contarte una experiencia clínica con una paciente que me pasó a mí hace un tiempo, y ella venía de padres muy autoexigentes y muy críticos, entonces aprendió e internalización muy de pequeña que exigirse está bien para poder ser valorado, ya que su papá solamente la elogiaban y la abrazaban, sobre todo cuando ella hacía algo bien. Entonces en la adolescencia, eso fue como en el correr de los años, y en su adolescencia llegó hasta cursar 2 orientaciones de secundaria a la vez, porque sentía que así iba a ser vista. Y luego, ya de adulta, cuando terminó todo el periodo liceal, matándose claramente, porque imagínense lo que es cursar 2 quintos y 2 sextos, a la vez es un montón, y luego de eso encima decidió estudiar 2 carreras universitarias en paralelo, ya que, claro, seguían tan en la rosca de la autoexigencia de que si no, no iba a ser querida y no era suficiente, etcétera, etcétera, y obviamente muchas inseguridades internas, que en su vida adulta termina trabajando actualmente en 2 laburos, y no por una necesidad económica, o sea, no es que no le paguen bien, sino por esa compulsión de rendir al máximo. O sea, ella reconoce que en realidad no necesita 2 laburos económicamente para su vida, pero es tanta la exigencia internalizada que tiene que es imposible dejar uno de ellos. Entonces llega a terapia justamente agotada, muchos niveles de angustia, muchísimo estrés y sobre todo un insomnio. Dormía 3-4 horas al día y ya estaba en la rosca. Entonces no lograba identificar el origen hasta que, bueno, obviamente hablando, charlando, dándose pausas, entendiendo que el descansar está bien, que es necesario, que los tiempos de ocio, ella a su vez tenía pareja y su pareja como que le reclamaba también un poco de esto. Entonces, bueno, disfrutar también un poco de eso. Logramos ir como más atrás y veníamos que en realidad vimos que estos patrones vienen de la infancia, de que sus padres solamente le demostraban cariño y afecto cuando rendía. Entonces pudimos trabajar en fortalecer su autoestima, en separar el valor de sus logros y sobre todo en reconectar con el deseo propio y no con lo que se debe hacer. Obviamente hoy sigue en proceso, pero ya se da muchísimo descanso. No saben la cantidad de días de licencia que se ha tomado. Tenía trazado porque esta rosca no paraba. Entonces hemos logrado mucho en ese desconectar. Sí, obviamente todavía los 2 laburos, estamos trabajando en eso, pero digo, es otra persona literalmente la que llegó, y sobre todo internamente no lo ve como tanto peso y tanta carga. Entonces, a raíz de este caso clínico te quiero dar 3 claves para empezar a manejar la autoexigencia. La primera de ellas es practicar un diálogo interno más amable. Preguntarte, ¿le hablarías así a alguien que querés, como te hablas a vos misma? Entonces, cambiar el tengo que ser perfecta por el estoy aprendiendo ya es un paso enorme. La segunda clave es redefinir qué significa para vos hacerlo bien y revisar si tus estándares son realistas, si son tuyos o son heredados de un entorno que te los inculcó. Ya que el psicólogo Donald Winnicott decía que no necesariamente necesitamos ser perfectos, sino lo suficientemente buenos cuando esos estándares vienen de otro lado. Y la tercera clave es celebrar avances y no solamente metas. Tomarte pausas, reconocer los pequeños pasos y pasar de la lógica de la creencia de todavía me falta a la de la abundancia de mirar lo que ya logré. Entonces, antes de cerrar, te voy a proponer un ejercicio práctico y es lo siguiente. Antes de dormir, quiero que anotes 3 cosas que hayas hecho en el día, aunque sean mínimas, como, no sé, preparar la comida, o escuchar a un amigo, o salir a tomar aire.
Y quédate con eso, y a lo largo de los días vas a ver todo lo que has hecho sin ser grandes logros. También te quiero mencionar algunos libros que pueden servir para trabajar la autoexigencia. Yo los leí a los sábados y me parecen bárbaros para este tema. El primero es Mujeres que se exigen demasiado, de Julia Martí. Es un libro clave. El otro es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Y el otro, que es un tremendo libro, es La trampa de la felicidad, de Ruth Harris. Les voy a dejar en la descripción del video los 3 nombres de los autores y los libros para que los tengan, porque son muy buenos y son claves para entender un poco esta temática. Y como modo de reflexión y de cierre de este episodio, recordate lo siguiente: la autoexigencia puede ser un peso enorme si no la reconocemos y si no aprendemos cómo manejarla. Entonces no se trata de bajar metas, sino de que esas metas estén alineadas con tu bienestar y no con un miedo ni con tu culpa. Entonces date permiso de descansar, de equivocarte y de simplemente ser. No es solamente válido, sino necesario hacerlo. Entonces tu valor no se mide en tu productividad, se mide en cómo te cuidas, cómo te hablas y en la capacidad de elegir la vida que querés, no en la que el miedo te impone o los otros te imponen. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este episodio te gustó o te sirvió, podés compartirlo con alguien que lo necesite. Y si querés acompañamiento profesional, me podés encontrar en Instagram y en TikTok como @licenciada Sofía Benítez. Allí estoy subiendo contenido semanalmente. Y a su vez, en la descripción de estos videos te dejo otra forma de contactarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.